La memoria del corazón, escrito por Anya y narrado por Lady Arley, para el canal Candy Amigas Audio Fix. Candy, a mitad de su jornada, sintió la vibración familiar de su corazón atribulado. El doctor Michael, su jefe, la requería en su despacho. La habitación, con su usual olor a desinfectante y papeles, se le antojó esa tarde como un escenario teatral, y ella, el personaje principal de una obra que estaba a punto de comenzar, algo irónico para lo que estaba a punto de acontecer. Señorita Guay, tengo una misión para usted, un caso especial, fuera de lo común. Un joven actor víctima de un extraño accidente ha perdido la memoria. Necesita cuidados especiales. Una enfermera con experiencia, con empatía. He pensado en usted. La voz del doctor, grave y pausada, resonó en la habitación. Sé que ya ha lidiado con casos similares. Candy sintió un vuelco en el corazón. La mención de un joven actor, de un accidente, de una pérdida de memoria. La muerte de una desdichada actriz despertó en ella ecos de un pasado que creía enterrado. ¿Sería posible? ¿Acaso el destino, con su ironía habitual, la estaba poniendo a prueba de nuevo? Sí, doctor. Tuve un paciente con una condición similar. Estaré encantada de ayudar. Excelente. Partirá mañana hacia Virginia. Todo está arreglado. Candy abandonó el hospital con la mente hecha un torbellino. Las horas siguientes fueron un borrón. Despedidas apresuradas, maletas hechas a la carrera, una última mirada a su pequeño apartamento. Todo se reducía a una simple pregunta. ¿Estaba preparada para enfrentar lo que el destino le tenía reservado? La estación de tren, con sus luces parpadeantes y su ambiente cargado de expectación, la envolvió en una atmósfera onírica. Se sentó en un rincón apartado, observando a los pasajeros que iban y venían, cada uno con su propia historia, cada uno con su propio destino. ¿Y ella? ¿Cuál sería el suyo? El tren se puso en marcha, llevándola hacia un futuro incierto. El paisaje que se deslizaba por la ventanilla como una película muda parecía reflejar el estado de su alma. Un revoltijo de emociones, de esperanzas y de temores. Después de varias horas de viaje, el tren se detuvo en la estación solitaria. Candy, su figura pequeña y frágil, apenas destacando contra el paisaje invernal, descendió del vagón. El aire gélido, cargado de la promesa de un nuevo comienzo, le helaba los huesos, pero no tanto como la incertidumbre que anidaba en su pecho. Virginia, con sus casas de madera y sus calles silenciosas, se extendía ante ella como un lienzo en blanco, esperando a ser pintado con los colores de su destino. La reunión la había traído hasta esta ciudad donde el tiempo parecía haberse detenido para ella. Un hombre, perdido en la niebla de su propia memoria, aguardaba su llegada, la idea de encontrarse con él, de sumergirse en su mundo fragmentado, la llenaba de una extraña mezcla de miedo y esperanza. La mansión, un coloso de piedra y de hierro forjado, se erguía como un guardián ancestral. Sus ventanas, como ojos cansados, parecían haber presenciado siglos de historias. La puerta, adornada con intrincados motivos florales, se abrió con un crujido que resonó en el silencio de la mañana. Un hombre alto y delgado, con el rostro surcado por líneas de expresión, la invitó a entrar. Candy cruzó el umbral y se sumergió en un mundo de penumbras y silencios. Los pasillos largos y oscuros estaban adornados con retratos de hombres y mujeres de otra época, sus miradas fijas en un punto indeterminado del tiempo. Cada cuadro era una ventana a un pasado lejano, un recordatorio de que la vida, como una obra de teatro, tiene múltiples actos. Su habitación,
Una alcoba acogedora. Era una oda a la elegancia de otra era. Un ventanal daba a un jardín invernal, donde los árboles desnudos se erguían como espectros solitarios. Candy se acercó a la ventana y respiró profundamente. El aire frío, cargado de la esencia de la naturaleza, la envolvió en un abrazo reconfortante. Sus ojos se posaron en el jardín y de repente una imagen se hizo presente en su mente. La mansión Arley, su hogar durante tantos años. ¿Sería posible que el destino lo hubiera llevado de vuelta hacia un personaje tan cargado de recuerdos? La veré más tarde, señorita White. El señor Hathaway la está esperando. El nombre pronunciado con una voz suave y cadenciosa resonó en sus oídos como una campana. Hathaway. No podía ser. Y, sin embargo, su corazón, con una certeza que rozaba lo absurdo, le susurraba que sí. La incertidumbre se apoderó de ella. Candy se dejó caer en la cama, hundiendo su cuerpo en las suaves sábanas. Cerró los ojos y se abandonó a la corriente de sus pensamientos, que fluían como un río caudaloso. El pasado y el presente se entrelazaban en una danza vertiginosa y ella, como una hoja arrastrada por la corriente, se dejaba llevar. La biblioteca, un santuario de silencio y conocimiento, era el escenario de su encuentro. Los libros alineados en imponentes estanterías parecían susurrar historias milenarias. Robert Hathaway, un hombre de mirada penetrante y voz suave, la recibió con una cordialidad que contrastaba con la gravedad de la situación. Señorita White, es un placer conocerla. Supongo que ya tiene una idea de lo que le espera. Candy asintió con la cabeza, sintiendo un nudo en la garganta. Sí, el doctor Michael me ha hablado de Terrence. Ha sido un shock para mí. Hathaway la observó con atención. Entiendo. La vida a veces nos juega malas pasadas. Terry y usted tuvieron una relación muy especial, ¿no es así? Candy cerró los ojos un instante. Sí, tuvimos. Hace mucho tiempo. Sé que fue difícil para usted cuando se comprometió con Susana Marlowe, pero también sé que en el fondo su corazón siempre le perteneció. Las palabras de Hathaway resonaron en la habitación como un eco. Candy sintió que el pasado le envolvía como una niebla espesa. Por favor, no hable más de eso. Quiero centrarme en su recuperación. Hathaway asintió con comprensión. Por supuesto, Terrence sufrió un accidente bastante grave. Cayó desde un escenario, golpeándose fuertemente la cabeza. Los médicos creen que puede ser una amnesia pasajera, pero nadie puede asegurar nada. Escuchó a Hathaway con una mezcla de miedo, tristeza y esperanza. La imagen de Terrence, frágil y vulnerable, la conmovía profundamente. Haré todo lo posible para ayudarlo a recuperar la memoria, afirmó con determinación. Hathaway sonrió agradecido. Se lo agradezco mucho. La llevaremos a su habitación. Está leyendo Shakespeare. Irónico, ¿no? Ella solamente sonrió. Caminaron por el pasillo, el silencio solo interrumpido por el crujido de sus pasos. Al llegar a la puerta, Hathaway se detuvo. Aquí está. Le he dicho que vendría a buscarlo. Candy reprimió su nerviosismo y entró en la habitación. Terrence estaba sentado junto a la ventana, su perfil iluminado por la luz crepuscular. Su rostro, aunque hermoso, estaba marcado por una tristeza profunda. Al verlo, Candy sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Era él, sin lugar a duda, y sin embargo, era un extraño. Los años habían pasado, pero el recuerdo de su sonrisa, de la calidez de su mirada, seguía vivo en su corazón. Buenas tardes, Terrence. Soy Candy. Es un placer conocerlo. El placer es mío, Candy.
aunque confieso que mi memoria me juega malas pasadas. Es como si estuviera viendo el mundo a través de una niebla. Entiendo perfectamente. A veces la mente necesita tiempo para sanar. ¿Le gustaría que le leyera algo? Quizás un poema de Keats. Su oda a la melancolía siempre me ha parecido muy conmovedora. Me encantaría. Su sonrisa, tan galante como siempre, alumbró su pecho. Los días transcurrieron en una lenta sucesión de momentos. Candy y Terrence se adentraban en conversaciones inconexas, buscando fragmentos de un pasado perdido. A veces una palabra, una melodía, despertaba en sus ojos un destello de reconocimiento, pero era efimérido, como una mariposa que escapa de las manos. Candy se aferraba a esa esperanza, a la posibilidad de que los recuerdos volvieran a flote. Una tarde, mientras paseaban por el jardín, Terrence se detuvo bajo un viejo roble. «Hay algo en tu voz», dijo, su voz apenas un susurro. «Algo familiar, como si te hubiera conocido en otra vida, otros tiempos». Candy sintió un nudo en la garganta. ¿Sería posible que él estuviera reconociendo, aunque solo fuera a un nivel inconsciente? La nieve cubre el jardín como un manto blanco, suavizando las líneas y las formas. Es como si el mundo se hubiera detenido para permitirnos respirar y reflexionar. ¿Recuerdas alguna sensación, algún olor, algún sonido que te resulte familiar?, preguntó desviando la atención del joven. A veces, cuando cierro los ojos, siento el olor a hierba recién cortada y el sonido de una risa infantil. Es como si estuviera buscando las piezas de un rompecabezas que nunca he visto completo. Parece loco a pesar del invierno, pero lo siento tan presente en mi cabeza. Esos fragmentos de recuerdos son muy importantes. Con paciencia y perseverancia podrás reconstruir tu historia, y yo estaré aquí para ayudarte en todo lo que necesites, dijo agazapando el latir violento dentro de su pecho. ¿Qué te parece si seguimos caminando y me vas platicando de lo que sientes al pensar en el teatro? Te han dicho que eres un actor, ¿verdad? Sí, de hecho, Robert me ha ayudado con mis personajes. A pesar de mi amnesia, me he sentido cómodo recitando con él los diálogos del libreto. Todo me es tan natural, ¿sabes? Robert es como un padre para mí. Aquello enterneció a Candy, sobre todo al recordar la mala relación con su padre, el duque de Granchester. Vino hace poco una hermosa mujer diciendo que es mi madre. Eso me dolió mucho, porque no pude recordarla. Sin embargo, sentí un extraño alivio al verla ahí. Es como si una parte de mí supiera que ella era importante, a pesar de no tener recuerdos. Y ahora, contigo, siento algo similar. Es como si estuviera buscando las piezas de un rompecabezas que nunca he visto completo. Y cada persona que conozco, cada conexión que hago, es una pieza más que encuentro. Aquello la desconcentró, haciendo que desviara la mirada hacia el horizonte. Candy sintió un nudo en la garganta. Es natural sentir esa conexión, Terrence. El amor familiar es algo muy poderoso, y aunque los recuerdos pueden ser frágiles, los sentimientos son a menudo más fuertes. Tienes razón. Creo que los recuerdos vendrán en su momento. Eres una persona muy amable. Gracias por estar aquí, Candy. La mirada azul de Terrence se clavó en la suya, transmitiendo una intensidad que la dejó sin aliento. Vayamos por aquel lugar, solo un momento. Me gusta caminar en medio del jardín, escuchando las pisadas sobre la nieve. Últimamente le he tomado gusto a ese espacio. Indicó con un gesto suave hacia un rincón del jardín. Candy asintió, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Caminaron en silencio, pero en ese silencio resonaba una conexión profunda.
Saber que su presencia significaba algo para él le daba una esperanza inmensa. ¿Sería posible que esta conexión especial pudiera ayudarlo a recuperar sus recuerdos? Los días se deslizaban como hojas secas en otoño, cada uno arrastrando consigo un nuevo fragmento de la recuperación de Terrence. Candy lo observaba con una mezcla de admiración y amor, su corazón palpitando al compás de cada progreso. Cuando el actor se sintió listo para regresar al escenario, fue como presenciar el renacer de un fénix. Robert, con su habitual diligencia, había preparado todo para que su regreso fuera lo más suave posible. A la distancia, Eleanor, aunque atada a sus compromisos artísticos, mantenía una presencia constante a través de sus cartas, llenas de cariño y gratitud hacia Candy. Querida Candy, he estado pensando mucho en Terrence y en ti. Sé que debe ser agotador para ambos, pero no quiero que te rindas. Terrence es afortunado de tenerte a su lado. El amor que le brindas te será recompensado, no lo dudes. Aquellas palabras significaron mucho para ella. Su corazón, congelado desde aquel triste día de la separación, había vuelto a latir calurosamente, y su esperanza estaba más viva que nunca. La noche de la representación era un punto de inflexión. Terrence, con la mirada fija en el público, se convirtió en el epicentro de todas las miradas. El silencio se hizo tangible, expectante, y entonces su voz resonó en el teatro, llenando cada rincón con la emoción de su interpretación. El público, cautivado, se entregó por completo a la magia de su actuación. Al final, cuando las luces se apagaron y la ovación estalló, Terrence sintió una conexión profunda con el público, como si fueran una sola alma. Candy, desde su asiento, lo observaba con una sonrisa radiante, sabiendo que había presenciado algo extraordinario. Durante la recepción, entre el bullicio y el glamour, Terrence buscó a Candy con la mirada. Al encontrarla, sintió una oleada de alivio y gratitud. Se excusó de sus admiradoras y la llevó a un rincón más tranquilo. El ambiente íntimo del balcón realzaba la intensidad de sus miradas. Candy, me gustaría hablar a solas un momento. ¿Podemos retirarnos? Su voz era suave, pero cargada de una emoción que no podía ocultar. Claro, Terrence, como quieras. Sintió un cosquilleo en el estómago al notar la intensidad de su mirada. Quería agradecerte todo lo que has hecho por mí. No tengo palabras para expresar lo agradecido que estoy. Siento que te conozco de toda la vida, Candy. Es como si siempre hubiéramos estado conectados. Me alegra mucho escuchar eso, Terrence. Estoy aquí para ti, siempre lo estaré. Y no te preocupes por los recuerdos. Ya vendrán cuando sea el momento adecuado. Disfruta de este momento, de tu éxito. Te mereces todo esto. La joven ocultó el mar de emociones que le inundaron al escuchar aquellas palabras. Espero que podamos seguir en contacto, Candy. Me gustaría mucho volver a verte en Chicago. ¿Prometes que asistirás a la obra cuando estemos por allá? Por supuesto, Terrence. Será un placer volver a verte, y tú no dudes en llamarme si necesitas algo. Estoy aquí para ti. Ambos se quedaron observando en silencio por un momento y regresaron a la fiesta. Al día siguiente, Candy se encontraba en su habitación, rodeada de maletas medio hechas. Su corazón se partía al pensar en dejar a Terrence. A pesar de la alegría por sus avances, sentía una melancolía profunda. Sabía que debía regresar a su vida en Chicago, pero una parte de ella deseaba quedarse. La llegada a la estación de tren había sido un torbellino de emociones. La repentina aparición de Terrence en el andén había sido la guinda del pastel. Su corazón palpitaba con fuerza mientras él se acercaba a ella.
La sensación de familiaridad era abrumadora. Mi enfermera preferida. Quise venir personalmente a despedirte. No quería que te fueras sin decirte lo agradecido que estoy, pecosa. Su mirada se clavó en la de ella, transmitiendo una intensidad que la dejó sin aliento. Terrence, esto es una sorpresa. Gracias por venir, dijo con voz temblorosa. Sintió un nudo en la garganta al recordar su pasado. Candy, lo siento si te he hecho sentir mal. No era mi intención. Es solo que tus pecas me parecen familiares. No te preocupes, Terrence. Es solo que me has tomado por sorpresa, pero bueno, como siempre digo, las enfermeras somos fuertes. Lo sé, y por eso te admiro tanto. Mira, te traje esto. Le entregó una pequeña caja. Es una armónica. Me recuerda a una que tengo y que me ayuda a relajarme. Quería que la tuvieras. Es preciosa, Terrence. Gracias. Prometo cuidarla mucho. Se sintió conmovida. Cuando la toques, recuerda que estoy pensando en ti. Ella sonrió. Lo haré. Hasta pronto, Terrence. Al despedirse, Candy sintió una mezcla de tristeza y alegría. Tristeza por tener que dejar a Terrence, pero alegría por haber compartido esos momentos especiales con él. Mientras el tren se alejaba de la estación, se aferró a la armónica que Terrence le había regalado. Era un símbolo de su conexión y una promesa de futuros reencuentros. Los meses se sucedieron como hojas al viento, llevando consigo la promesa de un nuevo comienzo. Candy y Terry, a pesar de la distancia, mantenían una conexión inquebrantable a través de sus cartas y la armónica. Él, cada vez más seguro en el escenario, le describía la euforia de las ovaciones y la sensación de libertad que sentía al interpretar cada papel. Sin embargo, la ausencia de sus recuerdos seguía siendo una sombra en su corazón. Ella, por su parte, lo animaba constantemente, compartiendo sus alegrías y sus pequeñas victorias en el hogar de Pony. Aunque evitaba hablar de sus propios sentimientos, sus cartas estaban impregnadas de un cariño que traspasaba el papel. Un día recibió un sobre con el sello dorado de Hathaway. Su contenido anticipaba una tentadora promesa de lo que estaba por venir. Candy lo acarició con la yema de los dedos, sintiendo el papel grueso y la tinta aún fresca. Al abrirlo, una ola de emoción le inundó. Un boleto, con su nombre escrito a mano, y unas pocas líneas escritas con la caligrafía elegante de Terrence. La imagen de él bajo los focos del escenario le invadió. Cerró los ojos y respiró profundamente, tratando de calmar su corazón acelerado. Los días que la separaban de ese reencuentro se le hicieron eternos. Querida Candy, desde que te vi en Virginia no he podido sacarte de mi mente. Tu sonrisa, tu apoyo, fueron como un bálsamo para mi alma. Quiero agradecerte de todo corazón por todo lo que has hecho por mí. Sé que han pasado algunos meses y que quizás te estés preguntando qué siento. La verdad es que estoy un poco confundido. Hay algo en ti que me atrae de una manera muy especial, pero no sé si es solo agradecimiento o algo más profundo. Lo que sí sé es que me hace muy feliz cada vez que pienso en ti. Por eso te escribo para invitarte a mi próxima función en Chicago. Me encantaría que vinieras. Te he reservado un asiento en primera fila para que puedas disfrutar de la obra sin problemas. Después de la función me gustaría invitarte a cenar. Podríamos pasear por el lago Michigan y hablar de todo lo que hemos pasado. Sé que quizás no sea la persona más romántica del mundo, pero quiero que sepas que eres muy importante para mí. Te espero con ansias. Con cariño, Terry. En ese instante, el tiempo se detuvo.
Candy se levantó de un salto y corrió hacia la ventana, buscando en el horizonte alguna señal de que todo esto fuera un sueño. Con el corazón palpitándole en el pecho, se dirigió al jardín del hospital. 2 semanas, solo 2 semanas más para volver a verlo. La idea la llenaba de una alegría tan intensa que casi le dolía. Afortunadamente, Annie y Archie se encontraban fuera de la ciudad, así que podría disfrutar de este momento a solas, sin tener que ocultar sus sentimientos. El tiempo volaba. 3 días antes del estreno, Candy se encontraba en su departamento, rodeada de montañas de ropa. Había pasado horas buscando el vestido perfecto para la ocasión, pero nada la convencía. Sus amigas enfermeras intentaban ayudarla, pero su sentido de la moda era tan limitado como el de ella. Echó de menos a Annie, quien siempre le asesoraba con tanta paciencia. Alguien llamó a la puerta. Candy se sobresaltó. No esperaba a nadie. Al abrir, se quedó sin aliento. Allí, frente a ella, estaba Terry, con un ramo de rosas rojas que contrastaba con su camisa blanca. Hola, Pecosa. Quería darte una sorpresa, pero creo que el sorprendido he sido yo. Terry soltó una carcajada al ver a Candy en pijama, aún con el pelo revuelto. No esperaba encontrarte así, tan desprevenida. Candy lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué haces aquí, Terrence? Su voz era un susurro lleno de sorpresa. Candy, perdóname, no quise asustarte. Robert me dio un par de días libres antes de nuestra próxima función en Chicago y no pude evitar venir a verte. Tuve que recurrir a una enfermera muy amable y a un autógrafo para conseguir tu dirección. Me dijo que tenías el día libre, así que pensé que sería una buena idea sorprenderte. Pero si te incomoda, podemos... No, por favor, pasa. Balbuceó Candy apartando la mirada. Es solo que estoy un poco sorprendida. Señaló el sofá con la punta de un dedo. Siéntate, por favor, e intentaré estar lista en un momento. Terry se adentró en el departamento, guiado por el suave aroma a jazmín que emanaba de una pequeña planta en la ventana. Las paredes blancas y los muebles de madera clara creaban una sensación de amplitud y luminosidad. En una esquina, un rincón de lectura invitaba a la tranquilidad. Candy emergió de la habitación, radiante en un vestido blanco que parecía haber sido tejido con rayos de sol. Las flores amarillas bordadas en la falda resaltaban el color de sus ojos. Terry se sintió atraído por su belleza natural y espontánea. ¿Te ofrezco algo de beber? El joven negó con la cabeza. Prefiero que salgamos a dar un paseo. El día está hermoso, ¿no lo crees, Candy? En ese caso, ¿te apetece que hagamos un picnic en algún parque? Tienes razón, podríamos salir a pasear. Y la joven se dirigió a la cocina para preparar unos bocadillos. Terry la ayudó con la selección de quesos y una botella de vino que había encontrado en la alacena. Terry se volvió hacia ella, sus ojos brillando. ¿Sabes, Candy? Hay algo que quiero decirte. Candy lo miró expectante. He recuperado la memoria, todos los recuerdos. Desde el primer momento en que te vi, han vuelto a mí. Ocurrió tan de súbito y repentinamente. El elenco se preocupó porque perdí el conocimiento y desperté en el hospital. Los doctores me revisaron y no encontraron problema alguno. Explicaron que esto podría suceder. ¿Sabes? Lo primero que recordé fue aquella noche que te vi en el Mauritania, después el colegio en Londres, y lo doloroso que ha sido desde entonces poder estar contigo. Un nudo se formó en la garganta de Candy. Terry, yo tampoco he dejado de amarte, pero lo de Susana...
El joven no la dejó terminar. Por favor, que todo eso quede en el pasado. Ahora estamos juntos. Ahora sé que nunca debí dejarte ir, aunque en realidad siempre estuviste conmigo, en mi corazón. El sorpresivo beso que siguió no fue simplemente un acto físico, sino una comunión de almas, un intento desesperado por salvar el abismo del tiempo y el olvido. Se miraron fijamente, sus corazones latiendo al unísono. En ese momento, comprendieron que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. Lágrimas brotaron de los ojos de Candy, liberando las emociones reprimidas que había contenido durante años. Terry, con sus manos aferrándose a ella con fuerza, susurró su nombre. Cada sílaba una revelación, una confirmación de un amor que trascendía los límites de la memoria. A lo largo de su convalecencia, Terry había aprendido de su historia compartida, de sus risas, sus sueños, sus miedos. Aprendió del dolor de la separación, de la agonizante espera, de la esperanza inquebrantable que le había sostenido a lo largo de los años. Y con cada recuerdo que surgía, un pedazo de su alma era restaurado, un pedazo de sí mismo que creía haber perdido para siempre. Candy, a su vez, encontró consuelo en su compañía, una sensación de paz que no había conocido desde su separación. Lo observó redescubrir su pasión por la actuación, su voz recuperando fuerza, sus ojos recuperando su brillo. Vio en él no solo al hombre que había amado, sino al hombre que estaba destinado a ser un hombre de pasión, de talento, de espíritu inquebrantable. Su historia de amor, como un fénix renaciendo de las cenizas, floreció de nuevo. Era un amor templado por el tiempo, por la pérdida, por el poder duradero del espíritu humano. Habían perdido años, pero habían ganado una comprensión más profunda de sí mismos, del otro, de la fragilidad y la resiliencia del corazón humano. Y mientras caminaban tomados de la mano a lo largo de la orilla del lago, iluminados por el sol poniente pintando el cielo con tonos naranja y púrpura, sabían que este era solo el comienzo de su viaje, un viaje lleno de amor, risas y la promesa perdurable de un futuro juntos. Fin.